Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, voy a ser muy breve, el monólogo cortito. Hoy vamos a hablar de, obviamente, no podemos hablar de otra cosa, de lo que fue el último atentado de esta organización criminal que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero me gustaría primero poder ordenar el debate diciendo un par de cosas, porque a mí me interesa más que nada cómo enfrentamos como Estado y como sociedad este problema que está creciendo. Es un problema cada vez más grande. Esto ya no es una cuestión de gobierno y eso es muy importante entenderlo. Fíjense que este es un fenómeno que ya afectaba a 4 administraciones diferentes. Entonces, no es un problema de gobiernos, de administraciones. Olvídense de la visión política estática. Pensemos como Estado, pensemos como sociedad y démosle una proyección al tema. Entonces, tenemos que encontrarle una salida. Algunas cosas que son fundamentales recordar. Primero, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo es una organización criminal que tuvo un origen ideológico y que probablemente hoy esté contaminado ya con intereses que tienen que ver con la delincuencia propia de la zona. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando por supuesto de los delincuentes comunes. O sea, al manejarte en la marginalidad es obvio que se van a contaminar las cosas. Pero es una organización para la que no rigen ni la Constitución ni las leyes. O sea, nuestras vidas y nuestras propiedades les importa nada. O sea, pensemos en eso primero. Ese es el enemigo. El enemigo no juega con reglas. No hay reglas de juego, ¿ok? Entonces, en una guerra no convencional como esta, es un absurdo que cada vez que tengamos un ataque haya gente tan preocupada de por qué no estamos condenando la acción. Lo que ellos hacen es lo que nosotros tenemos que esperar de esta organización. Nosotros no podemos esperar nada nuevo, nada bueno del EPP. Ellos son criminales, esa es su forma de actuar. Cuando actúan y consiguen un éxito, lo que hacemos es concentrarnos en qué fallamos, por qué pudieron hacer lo que hicieron y cómo evitamos que vuelva a ocurrir. Segunda cuestión, cuando se da una situación como esta, se busca saber en qué se falló y eso significa también qué personas tomaron decisiones con relación a las medidas preventivas que hubo o que no hubo. Y esos son los principales o los primeros responsables. Y esta no es una cuestión de poder exhibir cabezas para que todos estén felices, sino corregir el error. Corregir el error significa quién cometió el error, qué decisión tomó y si la decisión fue equivocada, bueno, se cambia a esa persona. O sea, el Estado tiene que tener lógica en su forma de funcionar porque lo que busca es resultados. Y la cuestión final, para cerrar esto, en todo país democrático existe una oposición. ¿Qué hace la oposición? Oposición. Se opone a todo lo que plantea el gobierno. Tiene que ser más racional, a veces menos racional, pero su función es esa, o sea, encontrar las fallas, las fisuras del gobierno de turno. Va a haber exageraciones y eso lo va a juzgar el elector. O sea, la oposición que fue irracional o que lucró de alguna manera en términos políticos con la sangre. Y bueno, está el momento de castigarlo cuando las elecciones. ¿Qué es absurdo? Es absurdo buscar argumentos pueriles a la hora de intentar encontrar una solución a problemas graves como este atentado, yendo otra vez a la vieja cantinela de mirá las fotos, quién era amigo de quién. Sabemos que hubo vínculos políticos, pero eso no tiene que ver con la acción hoy. Y también es un disparate que cada vez que tenemos un drama, empecemos a hablar del juicio político. Señores, el juicio político es una herramienta de ultimísimo recurso. Un país serio no hace juicio político cada 4 o 5 años. Eso no existe, no se construye un país en esas condiciones. O sea, dejémonos de joder. Nos bancamos a Cartes hasta que termine el periodo, como debimos haberlo hecho con Lugo en su momento. O sea, dejemos de joder con el tema del juicio político. ¿Quieren castigarlo a Cartes? ¿No les gusta? Bueno, se van a venir las elecciones del 2018, voten como corresponde. Pero respetemos los plazos como corresponde también. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.
una mesa realmente de lujo para discutir este tema del EPP. Ya rápidamente les cuento, están con nosotros Arturo Urbieta, el exintendente de Orqueta. ¿Qué tal, Arturo? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Luis, realmente es un honor venir a compartir esta mesa tan importante, así como vos decís, porque realmente como intendente me duele en el alma que tengamos que hacer noticias ya otra vez, justamente nuestra querida, sufrida ciudad de Orqueta en el peor masacre del EPP. Estamos también con Luis Urbieta, es gobernador de Concepción. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. La satisfacción es nuestra de estar compartiendo esta mesa contigo y con los compañeros, con el general Soto, con el general González y acá con el intendente Arturo, en un momento muy triste para el país y para el departamento de Concepción, un hecho delictuoso en donde 8 jóvenes vidas al servicio de la patria han caído en manos de estos criminales. Bueno, estamos también con el general Bernardino Soto Estigarribia, hasta hace poco estaba también como ministro de Defensa. General, gracias por venir. Buenas noches, Luis, los panelistas, a la teleaudiencia. Y sean mis palabras de condolencias y de solidaridad para las familias de los que han caído en defensa de una mejor sociedad y que han caído en el cumplimiento del deber. Para las Fuerzas Armadas, y mi voz de aliento para los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, para que este hecho, que sin duda impactó bastante en ellos, sean un compromiso aún mayor para seguir trabajando en cumplimiento de la ansiada misión de devolver la tranquilidad y la seguridad en aquella zona norte del país. Y está con nosotros también el general Restituto González, estuvo como comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta. General, gracias por venir. Buenas noches, Luis. Para mí también un gran honor estar en este programa y acá con mi general Soto, con el señor gobernador del primer departamento, con el intendente de Orqueta, y también mis condolencias para los familiares, los fallecidos, y al personal de la Fuerza de Tarea, mi voz de aliento, y para seguir adelante. Bueno, me gustaría a mí, digamos, hablar de 2 escenarios. Uno es, ¿por qué no tenemos resultados concretos todavía en el combate con esta organización criminal? Y lo segundo es, ¿cómo se vive en la zona roja del EPP? ¿Verdad? Que vamos a hablar un poco como usted. Lo que significa desarrollar un lugar en donde vos tenés este riesgo, digamos, esta espada sobre la cabeza todo el tiempo. Pero me gustaría hablar un poco con el general González sobre ¿por qué no podemos encontrar a los del EPP? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, Luis, esa pregunta no las hacemos todos, se hacen las autoridades, la opinión pública. ¿Cómo es tan difícil encontrarle? Nosotros, un país subdesarrollado de América Latina, donde los niveles de pobreza son altos, donde el territorio mismo es amplio. No tenemos montaña, pero tenemos un amplio y vasto territorio despoblado, donde abunda la ganadería. O sea, estoy hablando del terreno. Donde ellos están. Porque la mayoría pues dice, ¿cómo no le ubican? Si son 100, 200... y hay unos arbolitos nomás. Hay unos arbolitos, no. 2, 3 arbustos, ¿cómo no le ubican? No es así. No es así. No es así, el área de operaciones es diferente. Es solamente cuestión de subir de arriba para ver, tener un panorama total y dimensionar el área de operaciones. Luego, el enemigo. Porque uno cuando recibe la misión analiza 3 factores importantes. El enemigo, el terreno y los medios que dispone. Y en base a eso hace un plan de operaciones para actuar en el terreno. Por supuesto ya recibimos la directiva de operaciones del comandante en jefe, del ministro de Defensa, del comandante de las fuerzas militares, toda esa parte de la operación. La parte política ya fue cubierta en el Congreso Nacional cuando se decidió cambiar la ley, por ejemplo. Claro, claro. Eso ya estuvo. Cuando llega el comandante de fuerza, se encuentra en el terreno y se hace ese análisis de enemigo, terreno y medios. Claro, voy a tener todo el marco legal, los recursos, todo, etcétera. Bueno, todo. Vamos ahora de ahí, el terreno. Ahora después, ¿qué va a hacer? ¿Qué hice yo en ese momento? Sí. Le estoy contando mi experiencia. Sí. Con todos esos medios analizamos y decimos necesitamos
conocer dónde están. Para eso es la inteligencia, tener un equipo de inteligencia. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Del equipo de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Fue desmantelado desde 1989 en adelante. La Fuerza Armada fue desmantelada en inteligencia. No hubo más órganos, ni elementos, ni medios de inteligencia. Y ahí les cuento la experiencia como comandante de la 4ª División. ¿Y cómo se le liquidó? Presupuestariamente, Luis. Presupuestariamente nomás nos cortaron combustible, vehículos y dinero. Entonces no se pudo saber más nada. Medios. ¿Qué pasa al no tener esa experiencia la inteligencia militar? Estaba a cero. ¿Por qué? Porque estaba solamente trabajando en Asunción y dedicándose a cosas así superfluas que no interesaban al interés nacional. La inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, fracasó en eso, en ese tiempo desde que se inició la democracia. No supimos más lo que pasaba en el interior. Claro, cambiaron las reglas de juego también. El servicio de inteligencia antes era más que nada para controlar a los opositores al gobierno. Era más que nada eso. Pero el servicio de inteligencia para conocer lo que pasa en el interior mismo de tu población, claro, y que este grupo haya surgido, quiere decir que fue un fracaso de la inteligencia. Claro. Bueno. No se intuyó que se estaba formando este grupo. ¿Y por qué? Porque los comandantes desde esa época no tenían ni un guaraní para salir a hacer ese trabajo. Entonces fue hábilmente cortado en el presupuesto de las Fuerzas Armadas de la Nación, la parte inteligente. Llegar, formar y entrenar a esos hombres en una operación real lleva su tiempo. No así la inteligencia de la policía, que ya tenía 10 años de experiencia, que es la parte de antisecuestro de la Policía Nacional, sí, que estaba muy bien montada. Entonces, integrarlos también fue todo un problema, porque había antecedentes de... anteriormente, en un estado de excepción, la Fuerza Armada fue por un error, ocupó la comisaría de Huañandú, por ejemplo. Sí. Entonces, juntar todas esas figuras... Lleva su tiempo. Con formaciones absolutamente distintas. Claro, pero no imposibles de hacer. Ajá. Porque para mí los mejores hombres de inteligencia son de antisecuestro de la Policía Nacional. El comisario Resquín encabezaba ese grupo. Bueno. Luego pasamos al área operativa. Nos pasamos 3 meses para conseguir la primera información. Nos llevaron... y nuestros hombres no estaban entrenados para ese tipo de operaciones especiales. Nuestro grupo de fuerzas especiales, el ejército entrenado en forma para operaciones convencionales y muy poco para operaciones especiales de este tipo de acción. Porque no es una operación convencional este tipo de luchas. O sea, no es que vos sabés, están acá, nos vamos con los tanques, nos vamos con las armas. Hacemos el fuego de preparación de la artillería, luego la caballería y último entra la infantería. No. No es así. No es así. Y muchos que quieren emplear esa doctrina de 1960 de la Escuela de las Américas, con esas guerrillas de antaño, no funciona con esto. ¿Por qué? Porque hay que medir al enemigo. El potencial del enemigo, ¿cómo es? La cantidad de ellos. ¿Y dónde están? ¿Cómo se mueven? Nosotros vamos, le buscamos acá. No, ellos se desplazaron 15 kilómetros, pasamos de largo nosotros. Regresamos, el cansancio operacional de la tropa es... ¿Y ellos no se cansan? Y ellos no, porque descansan, se desplazan. Tienen la información de nuestro desplazamiento y se vuelven a mover. Este grupo es peor que lo que fue la guerrilla, la escasa guerrilla que hubo en Paraguay allá por la década del 60-70. Sí, porque esos entraron en 3 columnas, por Encarnación, después por Naranjito, por esa zona que entraron, fueron columnas que pudieron ser seguidas y identificadas y presionadas y entraron en combate. Esto evitan el combate. Cuando uno va a buscarlo, ellos evitan el combate. Y atacan cuando quieren. Por eso, con varios compañeros míos, camaradas de armas, hemos discutido y me han achacado a mí por no tener la iniciativa. ¿Por qué no te vas y les atacás vos? ¿Por qué esperás que ellos ataquen? Claro, nunca la iniciativa
la tiene la fuerza en una guerra de guerrillas, la iniciativa la tiene el enemigo, porque ellos eligen el momento, el qué y el cuándo y el cómo. Entonces, nosotros necesitamos inteligencia fuerte y poderosa, y no mucha gente después para, luego de identificarlo, ir a presionarlo y capturarlos. Tengo que hacer la pausa y voy a hablar con el general Soto un poco de la experiencia que él tuvo también de esto al frente. Bueno, en realidad nosotros tenemos problemas estructurales, ¿verdad? Porque vos estuviste como ministro de Defensa, pero resulta que el ministro de Defensa ni siquiera está en la cadena de mando. Lo mismo falta con el ministro del Interior, que pobre da la cara en todo esto, se comió toda la puteada había y por haber, y en realidad él no toma una sola decisión, no tiene nada que ver el ministro del Interior en esta historia. Pero vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida seguimos hablando de esto. Fíjense, hay muchos mitos, ¿verdad? Son siendo más, es fácil encontrarlos, bueno, vieron que no es tan fácil encontrarlos. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Hay tecnología hoy? ¿Por qué no tenemos un dron? ¿Se puede usar eso? Lo vamos a hablar enseguida. Bueno, estamos hablando de este tema de cómo enfrentamos al EPP. General Soto Estigarribia, a ver, vos también, general, ¿querés seguir un poco lo que estaba explicando Sí, el general Luis, González? voy a seguir un poco. Sí. Justamente estábamos hablando con el gobernador y el intendente antes de entrar. Sí. Y ellos estaban manifestando que exactamente se instaló este grupo criminal que hoy es terrorista en comunidades marginadas que no tenían la facilidad de acceder a las satisfacciones más básicas. Claro. Acceder a salud, a educación, muchos a vivienda, muchos probablemente a alimentación. Otras comunidades que no tenían agua, que tenían que caminar muchos metros o kilómetros para traer agua en cántaros sobre la cabeza. Entonces llegan estos grupos y viendo unas comunidades que caen en la desesperanza, lógicamente cualquier tipo de propaganda absorbe cuando hay una esperanza de mejorar las condiciones de vida. Eso ha creado una simpatía con relación a este grupo. Yo me arriesgo a decir de que muchos probablemente estarán simpatizando por una ideología supuesta que inicialmente había mencionado este grupo. En realidad es por una promesa de mejor calidad de vida. Una mejor promesa de calidad de vida. Otros probablemente no simpatizan, pero están callados Por miedo. por temor. Y otros probablemente por conveniencia económica también, hablando de familiares de estos criminales terroristas. Entonces, eso también conspira contra la inteligencia táctica que se pueda recoger en el terreno. Nosotros hemos hecho un análisis muy profundo, Luis, y quiero decir esto porque en algunos programas decían que este gobierno no tiene ningún programa con relación a cómo combatir al EPP. Y eso es absolutamente una mentira. No es por defender, sino mirando objetivamente lo que se hizo. Ya mucho antes de asumir el presidente Horacio Cartes, se había trabajado en un equipo técnico, visualizando la problemática de la seguridad y la defensa nacional, incluso con asesores internacionales. Y voy a decir, incluso generales israelitas retirados estaban trabajando. Sí. Y hemos llegado a la conclusión de que esto debe ser encarado de una manera militar operativa, por un lado, y por otro lado, una acción integral del gobierno. El programa de cómo combatir al EPP, primero se tuvo que modificar la ley porque era necesaria la modificación de la ley. Ustedes recordarán de que todos los elementos militares empleados anteriormente fueron dentro del marco de la declaración del estado de excepción. Sí. ¿Y va a coincidir conmigo o no? Iban 2 meses y venían sin penas ni gloria. A lo mejor el comandante tenía contactado con el gobernador, con el intendente. Entonces se vio la necesidad de que para que por lo menos tenga posibilidad
de conseguir la inteligencia táctica en conversaciones con la gente, ganarse la confianza de la comunidad, los elementos militares tenían que permanecer por tiempo indefinido, porque esta es una lucha a largo plazo. Eso dijimos siempre y lo vamos a decir siempre, porque ya vieron el sistema, cómo están luchando ellos. Ahora, aparecen y no aparecen. Quiero ir después a cuál es el Sí. resultado hoy, ¿verdad? Pero antes me gustaría un poco desde el lugar en donde ustedes están viviendo con la gente ahí. Primero, me gustaría saber, Arturo, tu sospecha, vos sos intendente, conoces a la gente. ¿La gente sabe dónde están los miembros del EPP y por miedo o por complicidad se callan? O sea, ¿están mimetizados con la población, por decirlo así? No, y más nos interiorizamos también nosotros a través de la prensa y a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, así como recién se dijo, ese tema de convivir, hablar más con las autoridades entre la Fuerza de Tarea Conjunta, los que están trabajando en la zona y con las autoridades locales sería muy importante, porque ese prácticamente hoy por hoy se está perdiendo. Antes nosotros trabajamos tan bien, antes, no porque está acá el general González, pero cuando él era el comandante nosotros sabíamos lo que estaba pasando en nuestra zona. Con el CAICO, que era una actividad muy importante, una institución muy importante con que coordinamos demasiado y a través de ellos nosotros también sabíamos lo que pasábamos. La gente llegan a veces, famosos radiosos, te cuentan en la municipalidad que supuestamente, pero te dicen cuentos, chismes de lo que ha pasado hace 4 o 5 días en la zona, que cruzó por ahí un grupo de jóvenes uniformados con barba, algo por el estilo, pero ya es tarde. Siempre historia lo que nos cuentan, ¿verdad? Y después, así como dijeron acá ya los panelistas, después de que haya sucedido totalmente las cosas, nosotros también nos interiorizamos. Yo creo que esto es fruto del abandono total en su momento de las comunidades. Yo soy, gracias a la voluntad popular y gracias a los orqueteños, es mi segundo periodo de ser intendente de la ciudad de Orqueta. Y realmente Orqueta vivimos 65.000 habitantes. Ahí hay actualmente 34% de extrema pobreza. Y más que nunca ahora el gobierno nacional invirtió, hay una inversión tan importante en la zona norte y principalmente en mi distrito, en donde le estamos muy agradecidos al gobierno nacional. Yo pienso que porque no hubo nunca fuente de trabajo en la zona y realmente una zona muy abandonada, en donde sin vivienda, sin asistencia técnica, sin fuente de trabajo, sin camino, sin salud, eso le daban de pensar de otra manera y por lo menos conseguían dinero fácil, digamos, ahí fueron lo que... Pero eso no habrá cambiado mucho. O sea, está bien, se hizo inversiones, seguro que se están haciendo casas, pero eso no lo cambias en 2 días. O sea, el escenario tiene que ser el mismo. Se está luchando bastante y yo creo que se ha mejorado porque realmente, yo te cuento, Luis, que la gran mayoría de los orqueteños son gente buena, son gente trabajadora. Bueno, sí, pero hoy, ¿cuánto es el nivel de pobreza? Sigue siendo 34%. 34%. Eso es hoy. Eso es Ahora hoy. tenemos un 34% de pobreza. Así extrema. mismo. O sea, el caldo ejecutivo está. Está el caldo Vos sos un pobre ejecutivo. extremo y aunque te digan, mirá que se van a hacer casas y viene otro y te promete, mira, acá hay $1.000 y vos controlame, guardame estas 2 armas o si no te vuelo la cabeza. O sea, plata o plomo, como decía Escobar Gaviria. ¿Cuál es tu experiencia, Luis? Bueno, realmente siempre hemos hablado, intercambiado algunas ideas. Acá es fundamental desde el punto de vista civil que la Fuerza de Tarea Conjunta, conjuntamente con las autoridades políticas del departamento, trabajen mancomunadamente en ganarse la confianza de la gente. Hay colaboración, hubo colaboración de la ciudadanía cuando ellos se sienten seguros, cuando toman confianza con su comandante, con su gobernador, con su intendente, con sus presidentes de comisiones vecinales, traen información. Nosotros, cuando teníamos ese tipo de informaciones, trasladamos al comandante y ellos verificaban si era fidedigna, era una mentira, era un simple chisme o realmente era una información que le podía servir para las posteriores acciones. ¿Y sirvió? Y yo creo que sí, muchas de las acciones seguramente acá el general
González, que estuvo como comandante trabajando muy de cerca con nosotros. Por eso yo decía en los medios de comunicación en estos días, reclamar esa pérdida de comunicación e interrelacionamiento de trabajo Hoy se cortó. conjunto de las autoridades locales con los comandantes de la FTC. O sea, hoy se cortó esa comunicación. Esa comunicación se cortó, no hay trabajo, no hay comunicación, no hay intercambio de ideas, no hay intercambio de información. Y eso nosotros veníamos en estos días, ya posterior a este lamentable hecho, veníamos reclamando porque considerábamos de suma importancia y en su momento dio resultados. Lo hicimos con el general González, lo hicimos con el general Benítez. Posterior a eso se cortó, ¿verdad? No sé si fue un cambio de estrategia, cuál fue el motivo de que los posteriores comandantes, los últimos comandantes, no se hayan acercado a las autoridades políticas a intercambiar ideas y programar un trabajo en conjunto. Porque recién dijo el general Soto, esto debe ser encarado desde el punto de vista militar, operacional, táctico, y a nivel de las acciones integrales del gobierno y de sus instituciones, que somos nosotros. Eso es fundamental. Si no encaramos de esa forma, yo creo que la batalla estará perdida y vamos a estar por mucho tiempo todavía con este inconveniente Ahora, de seguridad. general, Complementar un poco, sí, pero antes que ir con el Luis. general González, esto que me parece muy importante. Primero, no sabemos dónde están hasta ahora. O sea, están ellos, digamos, mimetizados. Segundo, me decía que no tenemos un equipo que esté preparado para este tipo de enfrentamiento. Y tercero, yo pregunto, ¿qué tan grande es la conexión de este grupo con lo que es el negocio narco? Porque ese sí que es un fenómeno que te genera cualquier cantidad de plata. Tus recursos contra los recursos de ellos no es lo mismo que la guerrilla de los 60 que era, digamos, medio lírica. Acá si están conectados con la droga, es gente que tiene todos los recursos a su disposición. Bueno, ahí yo voy a discernir con varias autoridades mismas del gobierno. Yo nunca encontré una conexión, a no ser que del EPP con los narcotraficantes. No encontraste. No. Ahora, el grupo de ACA, sí. El Ah, grupo ACA, sí. Sí, ellos estaban conectados. Ellos estaban conectados a narcotraficantes, pero de pequeña monta, no a los grandes. De pequeña monta llamamos a los que cultivan marihuana. Claro, sí. Sí, O sea, el EPP convive con los narcos, pero no se mezclan no se mezclan. y no son enemigos tampoco entre ellos. No. Tampoco se mezclan, no conviven con ellos. No conviven. No, nunca hemos encontrado una pista que nos conduzca, que nos diga eso es así. Ni una pista de aviación, nada. Todos los movimientos de ellos fueron siempre terrestres, sin entrar en contacto con esa gente. ¿Y cómo se financian entonces? ¿Por los EPP? secuestros? ¿Con por los ese dinero? secuestros, sí. ¿Con el dinero de los secuestros? Sí, por los secuestros, por las extorsiones a los el impuesto revolucionario que varios de colonos, ganaderos pagan. Todos pagan. No todos, O la Gran mayoría. mayoría. pero una gran mayoría sí. Me recuerdo a ese señor de Orqueta que Carrillo. nosotros entrábamos en su estancia y había sido, él estaba pagando. Y nosotros nos paseábamos cada día a entrar a hacer un operativo. Pero tampoco les decían a ustedes que estaba pagando. No decía. Hasta que después se detecta en una comunicación que O él- sea, es un grupo, digamos, de convencimiento ideológico y no están metidos ellos en el negocio de la droga. Es su convicción ideológica. yo la creo que los eso, empuja. yo creo eso. Tal vez esté equivocado. No, pero esto es muy importante porque para establecer una estrategia hay que saber. Sí. Porque si es una cuestión, digamos, de plata, de mafia, de negocio, los podés comprar incluso, ¿verdad? Sí. Pero si hay una convicción ideológica no lo vas a comprar, es como el fanático religioso. Y podíamos entrar. Y si era así, si ellos estaban conectados al mundo del narcotráfico, iban a tener lanzacohetes como tienen la guerrilla colombiana, iban a derribar nuestro O helicóptero. sea, iba a ser peor la cosa. Iba a ser peor la cosa. Y ellos no. Y en los campamentos que uno encuentra, uno se da cuenta que no, que no es así. que no es así. ¿General, vos tenés la misma visión? Yo tengo la visión de que la ideología inicial están abandonando, Sí. sí. Y lo dirán ellos, los que viven allá. Porque inicialmente ellos hablaban de
de ansia de poder y de llegar al poder Llegar a al través poder. de la reivindicación de la lucha armada. La revolución, Bueno, yo creo que eso la dejaron... revolución comunista, claro, digámoslo. claro, claro. O sea, este es un movimiento Yo de- sinceramente creo que tiene y podrá fortalecerse inclusive con el correr del tiempo, y eso sería muy peligroso. Pero ¿cuál sería hoy entonces la motivación de ellos? ¿Hacer plata? Y claro, si no logra con los secuestros, lógicamente que tiene cierto apoyo de algunos narcotraficantes. O sea, ¿vos sí crees que ellos Yo creo son- que tiene conexión con Que son una organización con el- narcoterrorista, sí, por decirlo así. inicialmente nosotros lo calificamos, y este es el primer gobierno que lo califica como grupo criminal terrorista, porque son así, son violentas las acciones que hacen, con acciones típicas del terrorismo. ¿Cómo? Y hoy se lo está conectando con el narcoterrorismo. O sea que un grupo terrorista asociándose al narcotráfico, lógicamente que se convierte en narcoterrorismo. Son visiones Y es- distintas, todas por supuesto atendibles, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Tengo que hacer el corte? Bueno, vamos a hacer en la pausa, después me gustaría ver cómo lo ven ustedes, cómo se financia este grupo, porque ahí ya vamos a empezar a hablar un poco de la estrategia de cómo combatirlos. Una de las formas es asfixiarlos, por supuesto, si no tienen recursos se van muriendo, porque ellos necesitan comprar las armas, ellos no producen, no generan, salvo obviamente cuando cometen delitos como el secuestro, ¿verdad? Pero igual, mantenerse en la clandestinidad, entre comillas, cuesta mucha plata, Sí. ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, señores, tengo que agradecer, por supuesto, a quienes nos respaldan para poder mantener adelante este programa. Tigo, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal de Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono con Arturo, el intendente de Orqueta, y con Luis también. ¿Cómo funciona el tema de cómo recauda el EPP y cómo recluta? Son las dos cosas, ¿verdad? Y estabas explicando vos cómo cuando alguien va a hacer algún trabajo social, enseguida aparece algún miembro de la comunidad que saben que es del EPP. Yo supongo que es así, todos en el barrio deben saber y tienen miedo, por supuesto, de hablar, porque ya hubo gente que dijo alguna cosa y los mataron, ¿verdad? Y eso se hizo público. Y van y los extorsionan para que suspendan ese trabajo. Así mismo es. Cuando famoso se hace trabajos sociales en las comunidades cerca, iniciada por la Fuerza de Tarea Conjunta, después de mucha, yo sé personalmente porque me contaron algunos personales de Blanco que realmente le salieron personas extrañas con ametralladoras y en su trabajo que realizaban vacunación en la zona y que le decían que nunca más se haga ese tipo de asistencia médica con ambulancia y con gente uniformada en la zona y que se seguían realizando que iba a volar todo el hospital. Muchas veces yo sé que padres con llanto en los ojos llegaban junto a mí en la municipalidad y me contaban que frente a instituciones, colegios de la zona llegaban personas extrañas encima de motos y que le llamaban a sus hijos con menores de edad de 16, 17 años y le decían fulano de tal, vos sos hijo de fulano y vamos con nosotros, vamos a trabajar juntos, nosotros te vamos a dar mucha plata. Y de repente si alguien se niega, le decían nosotros vamos a volar tu casa, te vamos a hundir tu familia, algo por el estilo, era la forma y yo creo que no es la apropiada para llegarlo. Yo pienso que la Fuerza de Tarea Conjunta, porque esto también es un logro muy importante también, mucho se ha discutido, mucha gente dijeron, no, esto se tiene que terminar, no está sirviendo, se está gastando mucha plata. Yo pienso que recién ustedes tocaron también el tema de que lo que se logró. ¿Qué se logró? Yo como intendente tengo, como te dije, 34% de extrema pobreza. Las veces que yo le llamo a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando hay personas enfermas, siempre les encuentro con sus ambulancias, siempre les encuentro con combustible, siempre les encuentro con camionetas para enviarles a personas que necesitan Asunción. Bueno, yo sé que no pero ese es el rol de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque en realidad lo que nosotros vamos a ver es
la forma en que estamos operando, ¿da o no da resultado? Porque hoy hemos tenido 40 muertes en lo que va de esta administración. Entonces, ¿la estrategia funciona o no funciona? El EPP hoy, te pregunto esto, General Soto, a ver, pero el EPP hoy, ¿es más peligroso que hace 5 años, sí o no? Yo creo que sí que es más peligroso por la forma de actuar, por la forma violenta y se ve. Yo voy a decir lo siguiente. En base a resultados obtenidos, acá no es cuestión de medir como el resultado de un partido de 4-1. No, claro. Acá es cuestión de medir los resultados con relación a la permanencia y a la proyección en el futuro. Si nosotros impedimos que la fuerza de tarea conjunta continúe allá, va a ser el peor error que se pueda cometer. ¿Qué vamos a posibilitar? A que se convierta en un territorio liberado la parte norte del país. Yo coincido con eso, no nos podemos retirar. No podemos, pero no ¿cómo podemos. Pero ¿cómo seguimos? Porque obviamente con esto nomás no funciona. No, funciona. ¿Acaso que no se tuvo como resultado también como 19 abatidos y más de 80 detenidos? Terminar la ACA. Se terminó la ACA, una columna violenta importante. Imagínense si no se haya terminado la ACA. No, ¿Cómo íbamos a estar? Sí, pero el problema principal que es el EPP, ¿cuánto conseguimos contra el EPP? O sea, vos mismo me acabas de decir, hoy es más peligroso que hace 5 años. A ver, General González, ¿vos cómo ves esto? El EPP en sí. Sí. Antes el grupo criminal era mucho más grande con la ACA. Sí, EPP por su parte, yo EPP digo como EPP, sí, que se está fortaleciendo. Se está fortaleciendo porque Ramos salió del grupo principal y está formando su columna. Eso puede reemplazar a lo que era la columna de la ACA. Claro. En ese sentido digo yo que puede fortalecerse. Pero es mucho menos que antes, porque antes se le tenía a la ACA como una columna muy violenta y peligrosa. Eso terminó. Pero fue un desprendimiento, convengamos, casi torpe del EPP. O sea, estos no son el EPP, eran mucho más torpes que el EPP. Pero, General González, ¿vos cómo ves el tema? O sea, hoy, digamos, analizando estratégicamente el tema, ¿el problema es mayor o no? No. ¿No? Para mí es menor. ¿Es menor? Sí. Solamente que como ciudadanía, este tipo de acciones, estas son acciones desesperadas de ellos. Este grupo estaba desarmado, eliminó 8 hombres. A nosotros como sociedad nos golpea mucho. Pero yo pienso que se va a tener éxito. El Estado tiene que ganar. Toda la sociedad paraguaya tenemos que estar apuntando hacia eso para ganar esta guerra. Pero lleva tiempo. Pero Luis, esto fue un golpe de suerte. Sí, un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Una torpeza nuestra. Sí, digámoslo, sí, una torpeza. Sí, nuestra. también. O sea, También mandaron una 8 falla. soldados ahí con un vehículo. Una falla táctica. Sí, una falla táctica. Una falla táctica operacional de ahí. Sí. O sea, para ponerlo en términos deportivos, no es que son mejor equipo que nosotros, cometimos errores y nos hicieron el gol. Y ahora te voy a decir un ejemplo. Los Estados Unidos, con toda la tecnología, con todo lo poderoso que es su ejército, su fuerza armada, ellos para capturar a un equipo terrorista que se llama Osama Bin Laden, ¿cuántos años tardaron? 10 años tardaron. Sí. 10 años. Sí, es internacional, nosotros lo tenemos ahí en Concepción, en nuestro departamento. Se burlan de nosotros la gente así cuando estamos comentando, así como no podemos. Pero es difícil. Está dentro de nuestra población. La Fuerza Armada no puede emplear todo su poder de fuego para ir a hacer una operación militar grande, porque tiene que ser una extirpación. Claro, no es lo que dijo Mirta Bucín, que le tiramos bombas. No se puede. Hay que considerar una cosa, Luis. Las fuerzas regulares, los elementos militares y policiales actúan en base al respeto a la Constitución y a las leyes. Claro. Para ellos no existe ley, no existe... Vos jugás con las reglas de juego y yo sin reglas de juego. Claro, sin regla de juego. Y como dijo González, suscribo lo que dijo, muy a menudo se dice, ellos tienen la iniciativa, pero lógicamente que van a tener ellos la iniciativa, porque ellos van a actuar en los lugares en donde tienen la seguridad de que no va a encontrar una respuesta adversa a sus objetivos.
es así, actúan en donde van a tener éxito y previendo la fuga, que es lo fundamental. Primero está previendo por dónde fugarse y después cometen los hechos. Ahora, ellos no se quedan en un lugar, no es que tienen un cuartel. No es tienen, así. No. Ellos se desplazan, cambian de campamento todo el tiempo. todo el tiempo. Por eso lo que nuestra estrategia inicial fue de mudarnos con ellos con las operaciones. Ellos se están desplazando y nosotros con ellos. Ajá. Por eso nuestro campamento Era es móvil. Es. Móvil. No, Eso era móvil. Era móvil. ¿Y por qué se cambió la estrategia? Bueno, y ese los cambios que vienen, vienen con otro concepto, con otra... Y fue un error. Yo digo que ese es un error de ellos, que ahora yo digo que van a solucionar esto, eso de que dividieron en áreas que ellos pensaron que ya se liberó del enemigo. O sea, acá ya no hay EPP. Sí, porque estaban cubriendo personal militar en núcleo 6 y en núcleo 3, en la comisaría de núcleo 3 y en donde está el intendente, en Orqueta. Y lo mismo golpearon ahí, entre ellos. O sea, mucha inteligencia y alta movilidad de nuestros hombres. Ahora, Luis, respaldo político. ¿Ellos tienen respaldo político? Y bueno, se habla de ciertos informes de inteligencia que justamente nos han hecho llegar de que sí, que hay cierto brazo político apoyándole a ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionaría el respaldo político? Porque el respaldo político, yo me acuerdo de la FARC, vos tenías gente que fuera de Colombia hacía una campaña en favor de la FARC. Pero en este caso, esta es una organización criminal. Yo no creo que en la sociedad civil haya ningún sector que los reivindique. ¿Cuál sería el trabajo político? No, por eso decía, hay informes de inteligencia que vinculan hacia un brazo político. ¿Y cuál sería su función? Desde mi punto de vista, tratando de explicarme esta premisa, es que del Parlamento de repente quieran desarticular o desmantelar la fuerza de tarea conjunta. De ese punto de vista es lo que yo trato de enlazar estas versiones que existen, ¿verdad? Que seguramente los servicios de inteligencia podrán, digamos, decir mejor si es o no, o si tiene o no un brazo político y que está realmente instalado también aquí en el Parlamento o en algún partido político. ¿Ustedes no quieren que se retire la fuerza de tarea? Absolutamente. Yéndonos, Luis, a la función, a una de las funciones principales que cumple la FTC, y del por qué nosotros defendemos férreamente su presencia, es la acción persuasiva de la FTC con su mera presencia en el departamento de Concepción. Eso nos permite a la clase trabajadora, a los ganaderos, ir con cierta sensación de que estamos protegidos a realizar su trabajo normal en sus estancias. Nos permite a nosotros como autoridades trasladarnos hacia la zona de conflicto, en la zona roja, como se llama. No podemos abandonar, tenemos que tomar valor y irnos. Pero ¿qué nos da ese valor y nos da esa sensación de que sí, vamos a estar protegidos y que no nos va a pasar nada? La FTC. Entonces, ese factor persuasivo. O sea, ellos se van y el espacio queda libre para que el EPP haga lo que quiera. A lo que Dios quiera, vamos a quedarnos y ellos nos abandonan y realmente se logra desintegrar esto. Pero yo no creo que realmente exista esa intención, ¿verdad? Y nosotros, y la posición que tenemos las autoridades y los gremios del Departamento de Concepción es muy por el contrario, que se fortalezca, que se le dé más recursos, que se invierta en tecnología, en la capacitación de los hombres, en la logística que ellos necesitan, en tener herramientas que le permitan también no exponerse a las situaciones que ocurrió el día sábado. Entonces, nosotros no nos queda otra de seguir confiando en ellos, darle esa fuerza que necesitan nuestros hombres de la FTC para que puedan realmente ellos estar sentirse acompañados y en la moral seguramente de su espíritu también levantar que el pueblo concepcionero, el pueblo norteño le está acompañando y tienen la plena confianza de su autoridad y de ese pueblo. El objetivo fundamental, Luis, de lo que nosotros visualizamos de la permanencia sin límite de tiempo era precisamente devolver la confianza de las comunidades hacia sus autoridades, de tal manera que en el futuro puedan ellos
cooperar en materia de información. Eso es lo clave, porque con las actuaciones anteriores no se lograba eso. O sea, que confíen para que nos cuenten. Que confíe para que nos cuenten. Pero aparte de eso también tiene que demostrar el gobierno, en este caso el Ejecutivo, otras acciones, que lo ha demostrado a través de la acción integral, la coordinadora de acción integral, que ha hecho mucho. Que la CAICO, que ha construido no sé cuántas viviendas, 3.000, como 3.000 viviendas, cuántos kilómetros de ruta, cuántos sistemas de agua potable. Albergue estudiantil. Bueno, y eso demuestra de que este operativo de lucha contra el EPP va con la parte militar y la parte de acción integral del gobierno. Yo creo que hasta ahora continúa eso. Anteriormente era coordinador el general Díaz. Sí. Y eso es muy importante. El coordinador de la acción integral tiene que estar también dialogando con ustedes, hablando con la gente, ver cuáles son las necesidades y coordinar con las diferentes instituciones la aplicación. El punto, mi general. Sí. Tengo que hacer una brevísima pausa, después me hablar sobre ese mismo punto y ya vamos a estar en la última parte del programa. También me gustaría hablar un poco de algunos mitos que lanza la gente, ¿no? ¿Por qué no traemos a los marines en Estados Unidos y liquidamos esto en 2 meses? ¿Por qué no pedimos ayuda a Brasil? ¿Funciona eso o no funciona? Lo vamos a hablar también enseguida, después de la pausa. A ver, vamos, un par de cosas que me gustaría rápido. Uno, ¿por qué no? El tema de la tecnología. Por decirte, hoy un dron cuesta $250. No hay drones que estén controlando, o eso no sirve, general. Yo te voy a decir, Luis, de que las Fuerzas Armadas fueron relegadas en materia de presupuesto desde mucho tiempo atrás. Correcto, sí. Se hicieron grandes inversiones antes de la guerra de la Triple Alianza, antes de la guerra del Chaco, después durante el gobierno del general Stroessner. En el 78, creo que en el 78 se compraron los últimos vehículos blindados, los aviones que tenemos de combate. Imagínense, desde aquel tiempo a esta parte no se hicieron grandes compras, se hicieron inversiones pequeñas para reponer vehículos, camiones de carga, para transporte de personal que faltan. No se hicieron grandes inversiones. Se tiene que decidir de una vez por todas de hacer inversión en materiales para las Fuerzas Armadas. Es claro, material de defensa es caro, y cuando se comienza a hacer comparaciones con relación a otras necesidades del orden social, lógicamente que cae muy mal invertir en defensa mientras se sufren necesidades en el orden social. Sí. Pero tenemos que entender, pero Luis, vos no vas a comprar un lanzamisiles, vas a comprar tecnología para inteligencia. Déjame concluir un poco. Esas comparaciones groseras tenemos que abandonar. Y tenemos que hacer que el presupuesto de las Fuerzas Armadas tenga la capacidad para comprar materiales de defensa. Un dron que pueda servir efectivamente en aquella zona. Puedo estar equivocado. Estamos hablando de 3 a 25 millones de dólares. No me hablen de esos drones que se consiguen $200.000, 250. Eso no sirve para nada. O sea que los materiales de los materiales de defensa son caros. Pero no sirven para nada. Porque aquí requiere drones con capacidad de navegar 24 horas aproximadamente para que tenga éxito. Y que tenga una capacidad de recorrer distancias y distancias. Autonomía de vuelo. Autonomía de vuelo y grandes distancias a recorrer. Los drones de que se habla y que se hacen comparaciones, ¿por qué no compras si cuesta 500.000? Eso no sirve. Son grandes inversiones que hay que hacer. Pero hay que hacer porque es importante. El desarrollo de un país va de la mano de la seguridad y de la defensa. Tenemos que invertir en defensa para que podamos tener el desarrollo material y humano también en nuestros pueblos. A ver, y para que podamos tener también educación, salud, eso es primordial, pero también en defensa tenemos que invertir. Y en tecnología, muy poca inversión. Te cuento, hablando de los drones. Sí. Cuando yo llegué ahí, había ya esa mentalidad de los drones y la policía compró.
no sé, en un gobierno anterior ya tenían un equipo de drones. 1.500.000. Pero no eran el adecuado, no era el adecuado. Su capacidad era de 3,5 kilómetros y el viento era para 6 nudos, ¿me entendés? En el norte, ¿qué es lo que caracteriza al norte? El viento, la velocidad del viento no baja de 15 nudos, la velocidad del viento, entonces eso dejó de funcionar. No es Y operativo. nunca se pidió eso. Siempre se está supeditado, voy a intervenir, al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero el presupuesto de la Fuerzas Armadas no permite hacer una inversión de esa naturaleza. Está bien, pero yo no me refiero al presupuesto de las Fuerzas Armadas. A ver, para este operativo en particular y para la Fuerza de Tarea Conjunta se ha pedido dinero. No, pero el dinero entra en el presupuesto de las respectivas fuerzas. No es que el presupuesto le llega al comandante de la fuerza de tarea y puede comprar todas las cosas a su antojo, no. El presupuesto, el combustible que le llega a la fuerza de tarea, le llega a través del presupuesto de fuerzas militares y del ejército. El de la Fuerza Aérea, de las aeronaves, a través del entra en el presupuesto de la Fuerza Aérea y se compra el combustible para la Fuerza Aérea. Pero ¿y toda la ampliación presupuestaria de la que hablan los legisladores? Ellos hablaban de, no sé, Yo 70 millones te voy de a dólares. contestar, Luis. Ah, Primero, las fuerzas operativas del norte no tienen una organización administrativa. Es una organización operativa. Los presupuestos se manejan desde las fuerzas respectivas. Y ellos apoyan de acuerdo al presupuesto que tienen. Lo único que viene separadamente y de manera adicional es el plus que recibe cada personal. Que está ahí. Yo en este mismo programa, Luis, una vez te dije, cuando se cuestionaba mucho eso de que mucho gasta la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo te traje, y no me acuerdo muy bien, pero creo que hablé de 60.000 guaraníes por efectivo, considerando todos los gastos, combustible, alimento, etcétera, etcétera. por día. Por día, que no es nada, 60.000 guaraníes, haciendo comparación Sí, no. con el viático que se le da a un funcionario de una institución para ir acá en la capital a hacer un trabajo en otra institución, yo pienso que es menos lo que estaba recibiendo en ese momento. O sea que la propaganda del gran presupuesto que se da a la Fuerza de Tarea Conjunta no es así, absolutamente. O sea, primero, no es así. hoy no hay entonces presupuesto. No, es pobre. No, es pobre. Y la tecnología que se dispone también es pobre, Claro. Casi nula. casi nula. Y si trajeran esta historia, vamos a pedir colaboración con Estados Unidos y vienen los marines. ¿Es bola eso? O sea, no es que con eso solucionamos el problema. No se puede, Luis, no, es que así nomás ellos van a venir. No, ya sé, No es así. Sí, ya sé que tiene un acuerdo entre gobiernos. Pero vamos a hacer nomás la fantasía general. Que vienen los marines. ¿Solucionan el problema? No va a solucionar porque no va a venir acá todo el tiempo y nosotros necesitamos permanencia en el tiempo de fuerzas que tenga que combatir. O sea, no Si es vi- acá si tener vienen 100 los- Rambo que vienen No, y entran a no, la no, selva no es así. con el cuchillo entre los dientes y Son fundamentos los pasan absurdos. a cuchillo. Yo considero que el Estado paraguayo tiene la capacidad suficiente y se ha demostrado la intención con la utilización de todos los medios disponibles dentro del Estado, elementos militares, elementos policiales, elementos de la SENAL, la Fiscalía, todo en conjunto están trabajando. El general, los que están ahora al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿están cometiendo errores? No. El comandante en sí, no. Este fue un error táctico del comandante del pelotón que ordenó la salida en ese camión. No es del comandante de la Fuerza de Tarea ese error. Él no puede estar viendo que se desplaza de un área de operación a otra área, un vehículo para hacer un relevo. ¿Y por qué le tapan? Hoy le preguntaban a, no sé si fue el ministro de Defensa justamente, y dijo, no es el momento de hablar de ese tema. Pero ¿cómo no? Pero O sea, Luis, ¿cómo vas a explicar y tratar de justificar ante la población y la familia 8 muertos que quieren saber por qué, cómo, y no hay explicación bueno, para pero el eso? silencio es peor, porque la sensación es, estamos perdiendo la guerra. Si te mataron 8 de golpe y nadie sale a decir, ¿sabe que fue un error torpe? Porque fulano no debió mandarle a este vehículo. La sensación que te queda es que el EPP es cada vez más efectivo, son todos unos genios y estamos perdiendo la guerra. Sí, y los errores. Yo te cuento durante mi comando, se me muere a mí el comisario de Orqueta. Y se me muere en una noche donde
nos reunimos anteriormente nosotros y pusimos un PON. Ahora para cada desplazamiento, porque estos tipos nos van a esperar, hacen su seguimiento. Hacen un fuego de iniciación para que acuda la fuerza y ahí nos montan la emboscada. Ajá. Bueno, entonces nuestro procedimiento operativo normal va a ser enviar un blindado adelante. Nuestro viejo Urutú de 30 años, pero que funciona como un aguanta. Un tanque, y con el personal adentro y atrás la patrullera. Ese es el procedimiento operativo normal. Sí. Cuando estaba en la boca, antes de calle 5, antes de entrar, él comete el error por una decisión personal de él. El vehículo blindado estaba a 10 kilómetros. Entra él. Por la desesperación de la población, el que estaba pidiendo socorro era un pariente de acá del intendente que estaba adentro y pidiendo socorro porque le dispararon a su camioneta. Claro. ¿Y el error fue de quién? De él, que entró y falleció él. Murió él. Se me fue el tiempo, che. Pero bueno, yo les tengo que agradecer. Creo que ha sido muy interesante. Creo que yo por lo menos saco mucho de lo que se dijo acá. Hay muchos mitos sobre esto. Y para cerrar nomás, yo creo que este es el momento en donde, y esto lo tiene que empezar el presidente de la República, él es el responsable político de establecer orden para definir políticas públicas. Él debe convocar a las fuerzas políticas, explicarles esto mismo. Señores, este es el escenario, acá estamos, esta es la estrategia y en esta parte estamos. Esto necesitamos y esto no. Y definir ahí, porque esto no es una cuestión de una administración. Lleva 3 administraciones. Si no paramos esta organización terrorista ahora, después vamos a lamentar atentados en las ciudades. Hasta ahora no ha ocurrido. Pero ¿qué pasa si mañana en un supermercado y te matan 100 personas o 200 personas? Eso es lo que tememos, por eso nosotros no queremos que nos abandonen la Fuerza de Tarea Conjunta. Eso es lo que dijo Luis, eso es lo que nosotros, las autoridades, tenemos, porque salimos frente a nuestra casa porque sabemos que estamos protegidos. Una cosita, Luis, también que te quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo que se tiene que, y antes que se termine el programa, yo soy orqueteño, Edelio Morínigo de Orqueta, es de Arroyito, tenemos que recordarnos, él está allá, y también a los 3 que están secuestrados, que realmente, ojalá que esa gente nos escuchen y que esa gente pueda volver prontamente en su casa. Eso por un lado. Arroyito, que hasta ahora se va a distritar, se fue aprobado en la Cámara de Diputados. En Arroyito faltan más fuentes de trabajo al gobierno nacional. O falta orqueta de ti patrón, o falta de ti industria, fuentes de trabajo mimitaron supe, porque ojo, otro lado. Esas cosas le quiero pedir otra vez al gobierno. Muchos ya nos ayudó, pero o falta Arroyito, ahora ayuda a mí, asunto, porque otros lados mucho se está invirtiendo. 220 millones de dólares ahora una cementera en San Alfredo. Sí. Se tiene en Belén ahora un hermoso frigorífico. Entre Orqueta y Belén ahora se está llamando la licitación de una central hidroeléctrica. 45 millones de dólares. Se está invirtiendo 22 millones de dólares en construcciones de vivienda. Y bueno, mucho se está haciendo, pero nosotros en Orqueta no tenemos un patrón así como ellos, donde nuestra gente pobre tenga que venir a trabajar y ganar el pan de cada día. Eso que nosotros queremos que nos ayude. Se me fue el tiempo lamentablemente, pero yo les agradezco muchísimo. Ha sido realmente un placer. Creo que un lujo tenerlos en la mesa, así que muchísimas gracias. Muchas Señores, gracias. nosotros nos vamos a encontrar el próximo martes. Feliz resto de jornada. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.